Tapirixa es el maestro axial de la denominada tradición del linaje experiencial de Sansung, ya que su figura sintetiza todas las enseñanzas y maestros de este linaje. Es el maestro 25º de la línea de transmisión que, comenzando con el Buda Samantabhadra, pasa por Tompa Senrab y llega hasta el propio maestro de Tapirixa llamado Chepung Dakpa Gyaltsen. Todos esos maestros alcanzaron la realización del cuerpo de arco iris, que supone la disolución del cuerpo físico en el momento de la muerte. Dakpa Gyaltsen es el responsable de la estructuración de las enseñanzas del Samsung Nyingyu en los ciclos externo, interno, secreto y muy secreto. Se dice que, cuando Tapirixa recibió estas enseñanzas, se retiró durante 9 años a una zona situada al este del monte Kailash, en una caverna cerca de Taruk, un gran lago salado, donde practicó hasta alcanzar la realización del cuerpo de luz de la gran transferencia, disolviendo su cuerpo físico en la vasta expansión del cielo, sin dejar ningún resto tras de sí. Hasta la aparición de Tapirixa, los preceptos del Dzogchen eran transmitidos oralmente a un solo discípulo en la forma de upadeshas o instrucciones secretas. Sin embargo, a partir de Gyerpunpa Nanser Lopo, una figura de indudable historicidad y coetánea de Padmasambhava y de otros importantes maestros indios y tibetanos, estas enseñanzas comenzaron a ser recogidas por escrito, una medida ciertamente previsora, pues en los años siguientes las enseñanzas del Bon serían objeto de implacables persecuciones y posteriormente, en el siglo X, las enseñanzas fueron traducidas definitivamente al tibetano por el último maestro del linaje de la transmisión experiencial, nacido en Samsung y de nombre Ponchen Tsempo. Pero, si bien Gyerpunpa Nanser Lopo, principal discípulo de Tapirixa, era un adepto avezado en la práctica del Tantra y poseía numerosos poderes mágicos, no había alcanzado el Siddhi supremo de la iluminación. Entre los poderes mágicos de Gyerpunpa se cuenta la capacidad asociada a la deidad meditativa Meri, deidad tutelar de las enseñanzas del Samsung Nyingyu, de lanzar misiles mágicos. Además, Gyerpunpa no solo era un gran erudito y practicante, sino que también era el sacerdote personal del rey de Samsung. En esa época, en torno al siglo VII, el reino de Samsung estaba a punto de ser anexionado definitivamente al Tíbet bajo el gobierno del célebre rey budista Trikson Deksen. Tapirixa suele ser representado como un adolescente de 16 años, una figura blanca y traslúcida como el cristal, rodeada por una esfera de arco iris, con el cuerpo completamente desnudo, sin ornamentos de ningún tipo y sentado sobre un loto que se halla suspendido en medio del cielo. Esta es la forma en que, según la tradición, se manifestó a su discípulo Gyerpunpa. Al principio de cualquier práctica de Dzogchen en la tradición Bon, siempre se lleva a cabo su invocación. Según recogen las antiguas crónicas, Gyerpunpa permanecía en retiro en una pequeña ermita, protegido por un rico nómada llamado Mergyumpo Yungdrung Gyaltsen. Ese rico benefactor se encontró con un niño aparentemente perdido y vestido de manera andrajosa, quien, tras declarar que era huérfano, pidió trabajo afirmando que era capaz de desempeñar cualquier tarea. El hombre acogió al niño y le encomendó la misión de cuidar el ganado.
Cierto día en que el pequeño estaba buscando leña, el ganado se dispersó y, con la excusa de ir en su busca, arribó portando un gran hatillo de leña sobre su espalda a la entrada de la gruta donde se encontraba meditando Gyerpunpa. Dejando caer su carga de golpe, el niño comenzó a proferir toda clase de alabanzas, pero también algunas palabras de crítica dirigidas al meditador, quien, tras la sorpresa inicial, dudó de la elocuencia y sinceridad de las palabras del pequeño. Entonces Gyerpunpa se propuso examinar más detenidamente al extraño niño, efectuándole 5 preguntas cuyas respuestas contienen la esencia de la enseñanza Dzogchen. Las preguntas de Gyerpunpa fueron las siguientes. ¿Quién es tu maestro? ¿Cuál es tu práctica? ¿Cuál es tu meditación? ¿Cuál es tu carga? ¿Y por qué llevas a cabo esta actividad? Y estas fueron las respuestas que dio Tapirixa. Mi maestro es la visión ordinaria. Si la visión ordinaria no fuera el maestro, entonces, ¿quién fue el maestro del primer Buda, Kuntusampo? Mi práctica consiste en permanecer libre de pensamientos discursivos, puesto que no podemos fijar ningún pensamiento en la base de todo. Las visiones conectadas con los pensamientos no constituyen la práctica real. Mi meditación abarca la totalidad de los fenómenos de los 3 reinos de la existencia, puesto que el auténtico significado de la verdad última trasciende cualquier tipo de parcialidad. Llevo sobre mí la carga de los pensamientos porque, una vez que los deseos han sido agotados, deja de haber pensamientos discursivos y se comprende que todo es una ilusión. Mi actividad es el trabajo al servicio de todos los seres. Dado que felicidad y sufrimiento tienen un solo sabor, mi conducta es actuar con ecuanimidad hacia todos ellos. Estas respuestas no aplacaron el escepticismo de Gyerpunpa, por lo que le propuso que al día siguiente ambos entablaran un debate en presencia del rey y de ese modo quien saliese derrotado se convertiría en discípulo del otro. Ante esta propuesta, el niño profirió 3 sonoras carcajadas y dijo: «Los debates son un juego de ciegos. Los tántricas solo crean ilusiones con la mente. Los eruditos solo emiten palabras vacías y carentes de sentido. No merece la pena perder el tiempo con todo eso». En ese momento, Gyerpunpa reconoció que el niño debía de ser una emanación espiritual, un Mahasiddha. Se quedó en silencio, sin saber qué decir, y cuando miró al pequeño, ya no vio al huérfano harapiento, sino una gloriosa visión de un joven de 16 años de edad, suspendido en el espacio, en medio de una esfera de arco iris, con un cuerpo puro como el cristal, transparente, desnudo y carente de adornos. Cuando Gyerpunpa ofreció al joven oro a cambio de sus enseñanzas, éste replicó: «Yo soy Tapirixa. Si ofreces oro a los pájaros, ¿acaso lo aceptarán?». Gyerpunpa se mostró nuevamente de acuerdo y Tapirixa le dijo entonces que le enseñaría a liberarse de todas las acciones sin dejar rastro, como los pájaros que surcan el cielo. Mientras tanto, el rico terrateniente, advirtiendo que el niño había desaparecido con el ganado, partió en su busca y llegó a la cueva donde pudo presenciar lo que estaba sucediendo. Entonces Gyerpunpa explicó a su benefactor que el pequeño huérfano era en realidad un gran ser espiritual. De ese modo, ambos hicieron ofrendas a Tapirixa y se postraron ante él. Entonces el joven, suspendido en el vacío, les transmitió una serie de enseñanzas esenciales subdivididas en
Las 4 cosas buenas, las 4 cosas aplicables a la mente, las 5 prácticas, los 4 adiestramientos relacionados con el estado natural y la triple confianza. Se considera tradicionalmente que cada sección de esta enseñanza responde sucesivamente a las preguntas iniciales formuladas por Yen Pumpa. ¿Quién es tu maestro? ¿Cuál es tu práctica? ¿Cuál es tu meditación? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu trabajo? Las 4 cosas buenas. Cuando la mente no se apega a las apariencias externas e internas, éstas se liberan por sí mismas. De ese modo, debemos permitir que el reconocimiento intrínseco, que está más allá de toda parcialidad o prejuicio, libere todas las apariencias sin conceptualizarlas ni juzgarlas. Dejarlas estar de ese modo es la primera cosa buena. Cuando la meditación está libre de pensamientos, conceptos, la mente permanece en un estado de claridad espontánea que la mantiene a salvo de las experiencias descontroladas. Así pues, la segunda cosa buena es mantenerse al margen de las distracciones. En lo que a la conducta se refiere, ésta debe carecer de apegos y expectativas, permaneciendo alerta y relajada. En ese caso, debemos desconectar directamente todos los juicios y conceptos y todas las apariencias que puedan ocurrir, dejándolas tal cual son. De ese modo, la tercera cosa buena consiste en cortar de manera inmediata todos los apegos y conceptos que surgen. En lo que respecta al fruto o a la meta, ésta no ha de ser buscada ni sepultada bajo nuestras expectativas, sino que todo emerge espontáneamente tal como es. Cualquier expectativa o ansiedad concerniente al futuro es liberada en su propia condición original de vacuidad. Este proceso de liberación natural es la cuarta cosa buena. Debes observar cuidadosamente todos estos tópicos concernientes a la visión, la meditación, la acción y el fruto para comprobar si representan el sendero de la claridad o, por el contrario, de la ausencia de claridad, concluyó Tapirixa mientras permanecía suspendido en el cielo. Tanto Gyerpumpa como el benefactor permanecieron en silencio. Después de un rato, Tapirixa añadió: las 4 cosas aplicables a la mente. Ninguna actividad externa o interna puede mermar o agotar la realidad última, el dharmata, porque ésta se halla más allá de la práctica. No existe nada material ni sustancial en la realidad última que pueda ser objeto de disminución o incremento. Por tanto, en la práctica, la mente debe permanecer en la misma condición de no substancialidad que es su naturaleza vacía. No se puede llegar a conocer el Dharmakaya con la conciencia convencional ni con las actividades mentales, puesto que está más allá de todas las causas primarias y secundarias, y eso también es aplicable a la mente. Por eso hay que practicar manteniendo la mente más allá de causas y condiciones. No se puede encontrar la mente cuando se la busca porque ésta carece de existencia inherente. Por consiguiente, hay que practicar sin perder de vista la ausencia de existencia inherente de la mente. No se puede cambiar el estado natural por ningún medio y por esa razón hay que practicar manteniendo la mente en dicha inmutabilidad. Debes examinar detenidamente estos tópicos para comprobar si se aplican o no a tu propia mente. Las 5 prácticas. Dado que no existe ninguna parcialidad o unilateralidad como la dualidad de yo y otro en el estado natural, ¿acaso todas las visiones no surgen igualmente sin parcialidad? Por tanto, hay que practicar sin parcialidad o unilateralidad
con respecto a nada. Dado que no existe ningún aferramiento en el estado natural ni aprehensión de objetos externos, ¿acaso estos no se liberan por sí mismos en la vacuidad? Por eso hay que practicar sin apegarse a las apariencias, emociones ni pensamientos y sin tratar de liberarlos, sino dejándolos tal cual son en sí mismos. Dado que el estado natural carece de nacimiento o muerte, no se sigue de ello que todas las visiones y apariencias que surgen en ese estado emergen y permanecen en esa misma naturaleza que no es producida por nada. Por eso hay que practicar sin tratar de incrementar ni mermar las apariencias. Dado que el estado natural es inexpresable e inaprensible mediante conceptos, ¿no sucede también que todas las apariencias emergen y permanecen en esa vasta expansión del espacio de una manera inefable? Por tanto, hay que practicar sin tratar de enfatizar ni de eliminar nada. Dado que las apariencias y las visiones nunca se separan del estado natural desde el mismo principio, ¿no se sigue de ello que no hay necesidad alguna de unirlas a dicho estado? Por tanto, hay que practicar sin tratar de separar o de relacionar nada. Debes examinar cuidadosamente estas cuestiones para ver si las apariencias surgen de la mente o no. Los 4 adiestramientos directos relacionados con el estado natural. Puesto que la mente no depende de largas sesiones de meditación y las oportunidades de estas son muy escasas, debemos intentar permanecer en el estado natural allí donde nos encontremos y comprometernos a adiestrarnos directamente en dicho estado, practicándolo sin dilación. Puesto que en el estado del gran gozo no existen distracciones, debemos permanecer en el estado natural allí donde estemos y adiestrarnos directamente en esa disposición natural y practicar sin establecer diferencia alguna. Puesto que el significado del estado natural es lo incondicionado, basado en el poder de la inseparabilidad, de apariencias y vacuidad, debemos permanecer en el estado de contemplación allí donde estemos, adiestrándonos directamente en la disposición natural del estado de contemplación. Puesto que en la esencia misma no hay nacimiento ni muerte, emergencia o cesación, sino que es un estado no producido por nada, debemos permanecer en el estado natural allí donde nos encontremos y adiestrarnos directamente en su contemplación. Debes examinar cuidadosamente estos puntos para determinar si tu práctica es suficientemente estable o no. La triple confianza. Cuando se comprende que el estado natural carece de existencia intrínseca, se tiene suficiente confianza para tomar una decisión irrevocable con respecto a todas las cosas. Cuando comprendemos la inseparabilidad de apariencia y vacuidad, tenemos la suficiente confianza para decidir que todo tiene un solo sabor. Cuando se comprende que el estado natural carece de parcialidad o juicios, se alcanza la confianza que está libre de todas las limitaciones. Solo aquel que posee estas 3 confianzas puede llamarse practicante del Dzogchen. Al concluir, Tapiriksa les dijo que mantuviesen en secreto su enseñanza y añadió que, si no le olvidaban, volverían a encontrarse de nuevo. Luego desapareció en una masa de luz de arco iris y 5 años después, Gyerpumpa se encontraba retirado en una isla situada en el lago Darot, cuando tuvo su segundo encuentro con Tapiriksa, quien se le apareció nuevamente rodeado de una masa de luz y le habló del siguiente modo: «Has practicado lo que te he enseñado, de modo que te daré nuevas enseñanzas. Escucha con atención. Esta enseñanza conduce a la liberación a los mejores de los seres humanos. Las 3 importantes declaraciones que efectuaré ahora contienen la esencia de las 84.000 enseñanzas del Dzogchen y el Bon.
Proceden del Dharmakaya a través de los 9 seres iluminados y los 24 maestros. Son las enseñanzas más importantes del Bon. Si no conoces esta enseñanza, eres como un ciego tratando de guiar a otro ciego. Entonces le transmitió todo lo concerniente a la visión última, una enseñanza contenida en el texto titulado Las 6 lámparas. A la postre, en su tercer y último encuentro, Tapiriksa transmitió a Gyerpumpa las enseñanzas denominadas los 8 preceptos y los 21 clavos. El segundo capítulo de este texto se titula El reconocimiento de la base de todo y contiene algunos consejos para comprender la diferencia entre la mente y la naturaleza de la mente, para reconocer la base de todo y para afianzar y desarrollar la experiencia de la contemplación. Merece la pena que nos detengamos en esas recomendaciones, ya que contienen las claves de la contemplación Dzogchen. Según diferentes comentaristas, hemos de entender estos 9 métodos como una profundización creciente de la contemplación, puesto que siempre se trata, claro está, del reconocimiento, la familiarización y la completa integración del cuerpo, la palabra y la mente con el estado natural. Renunciar a las distracciones mediante los 3 votos. Los 3 votos se refieren al control de las acciones relativas a las 3 puertas de cuerpo, palabra y mente, es decir, los movimientos del cuerpo, la palabra o la respiración y los pensamientos. El primer voto consiste en no hacer nada en especial con el cuerpo. El segundo consiste en no hacer nada con la palabra ni la respiración, como repetir mantras o tratar de controlar la respiración de algún modo, mientras que el tercero consiste en no hacer absolutamente nada con respecto a los pensamientos y las emociones. Sin embargo, el mantenimiento de este triple voto no implica que debamos tratar de detener deliberadamente nuestras acciones físicas, palabras y pensamientos, sino que se trata más bien de descubrir el modo en que las acciones, las palabras y los pensamientos cesan por sí mismos de manera natural. Es como el descanso o el abandono que sucede al completo agotamiento cuando hemos efectuado un gran esfuerzo. Es el agotamiento que tiene lugar cuando constatamos que hemos llevado a cabo todas las actividades, palabras y pensamientos posibles. En ese sentido, el maestro Druk-Gyalwa Yundrung aconseja que, para poner en práctica los 3 votos y las 3 relajaciones conjuntamente, debemos reflexionar primeramente sobre todas las acciones que hemos podido llevar a cabo con el cuerpo, la palabra y la mente desde el sin principio de los tiempos y, a continuación, preguntarnos a dónde nos ha conducido todo eso. Aquí se incluyen tanto las acciones negativas como las positivas, puesto que todo acaba deviniendo inútil y convirtiéndose en causa de insatisfacción. Comprendiendo que no queda nada de todas esas acciones inagotables, palabras absurdas y pensamientos perturbadores. Relajamos completamente el cuerpo, la palabra y la mente en la gran relajación, como un anciano que mira despreocupadamente cómo corren los caballos salvajes. Por esa razón, para acometer la contemplación del Dzogchen, al principio es necesario poner fin a todas las actividades de cuerpo, palabra y mente, negativas, positivas o neutrales, incluyendo plegarias, mantras, concentraciones y visualizaciones. Reposar la mente en la triple relajación. La liberación del cuerpo consiste en relajar todas las acciones del cuerpo en la no acción. La liberación de la palabra consiste en relajar completamente el habla en el silencio, mientras que la liberación de la mente consiste en relajar todos los pensamientos y actividades mentales en el estado de no pensamiento.
Eso no significa, como decíamos en el apartado anterior, que debamos cortar deliberadamente nuestras acciones, palabras y pensamientos, sino más bien reconocer el estado de no acción dentro de la acción, reconocer el gran silencio en el seno del sonido y reconocer el no pensamiento en el mismo pensamiento. Afianzar el reconocimiento de la base, Rigpa, mediante los 3 modos de permanencia. Hay que dejar ser las cosas sin esfuerzo mental alguno. Hay que dejarlas ser tal como son en la gran naturaleza. Hay que dejarlas ser sin intentar ningún ajuste ni cambio. Dicho de otro modo, hay que permanecer en la mente tal cual es, sin cambiar el movimiento mental, permanecer en la esencia del estado natural y permanecer sin limitaciones en el estado natural. En suma, hay que dejarlo todo tal como es. Cortar las tendencias kármicas mediante los 3 no seguimientos. No hay que seguir las acciones del cuerpo, la palabra o la mente, ni las posibles visiones que surjan, sino permanecer plenamente en el estado natural. Sostener la continuidad y la familiaridad del Rigpa mediante las 3 cuerdas. Las 3 cuerdas o continuidades de la práctica se refieren al afianzamiento de la contemplación y la familiaridad con el estado natural. La primera cuerda consiste en no distraerse con los pensamientos ni las visiones, sino mantener la contemplación continuamente. La segunda es no tratar de cambiar el estado natural, mientras que la tercera consiste en mantener la frescura de la contemplación. Proteger la adulteración del significado mediante los 3 ocultamientos. Primeramente, es muy recomendable practicar en soledad, ocultando el propio cuerpo como un animal salvaje que ha sido herido y permaneciendo centrado en el estado natural hasta que éste ha sido estabilizado. En segundo lugar, es mejor mantenerse en silencio como una lámpara dentro de una hornacina que el viento no puede perturbar. En tercer lugar, hay que proteger la mente sin seguir los objetos de los 6 sentidos, permitiendo que la mente y los sentidos permanezcan en la base de todo, ocultos como la tortuga que se sumerge en las profundidades del océano. Ejercitar la energía dinámica del Rigpa mediante las 3 emergencias. Cuando la contemplación es suficientemente estable, debemos comenzar a integrar todas las acciones con el estado natural, ejecutando primeramente pequeñas acciones en las que podemos ejercitarnos sin perder la presencia del estado natural, moviéndonos, recitando mantras u otras oraciones o generando distintos pensamientos y constatando que el estado natural los abarca a todos. Las 3 emergencias se refieren más concretamente a la emergencia de las diferentes acciones del cuerpo en el estado carente de acción, a la emergencia de las diversas manifestaciones de la palabra en el estado de silencio y a la emergencia de los diferentes movimientos de la mente en el estado carente de pensamiento. Relajarse en la no dualidad mediante las 3 liberaciones. Significa básicamente que, independientemente de lo que hagamos, permanecemos siempre en el estado natural. En ese estadio no es posible establecer diferencia alguna entre la mente y la naturaleza de la mente, entre el pensamiento y el no pensamiento. De ese modo, todas las acciones del cuerpo se liberan o se disuelven en el estado sin acción del cuerpo. Todas las palabras se liberan en el silencio y todos los pensamientos se liberan en el estado más allá del pensamiento. Por medio de esta triple liberación podemos comprender la igualdad fundamental que subyace tanto a la mente como a la naturaleza de la mente.
mantener el resultado mediante los 3 no oscurecimientos. Una vez que se arriba a ese nivel de integración, las acciones no oscurecen el estado sin acción del cuerpo, las palabras no oscurecen el silencio y los pensamientos no oscurecen el estado natural más allá del pensamiento.